Hola a todos, bienvenidos a Anima Tua. Esta es la tercera parte en la que vamos a hablar sobre señales. Sé que hemos hablado mucho de esto y de hecho sé también que este es uno de sus temas favoritos. Les encanta que empecemos a construir juntos este lenguaje y también que vayan entendiendo, y me encanta a mí también, que podamos ir entendiendo que realmente lo que pasa a nuestro alrededor no son casualidades como las llamamos, sino que son precisamente estas señales, esta forma en que el universo se comunica con nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a entender un poquito más, ir un poquito más a fondo sobre esta conexión esencial, es decir, por qué supuestamente, para los que todavía no creen, nos comunicamos con nuestros seres queridos, con el universo, con nuestros seres de luz a través de señales y cómo funciona realmente esto. Primero, el punto más importante de todo esto es darnos cuenta desde lo espiritual o desde lo físico, si lo queremos ver así, que realmente nosotros somos parte de un todo. Nos compone un todo y nosotros somos parte de eso. Desde lo físico, realmente estamos hechos de materia, de átomos, y todo está hecho de lo mismo, incluido el universo. Cuando lo vemos así, cuando entendemos que somos parte de algo que nos compone, que no somos algo aislado que simplemente está por ahí, pues entendemos que esa unión, el ser parte de algo, nos da la oportunidad de conectar, es decir, ya estamos conectados, es simplemente empezar a construir o alimentar un poco más esa conexión. Entonces ahí llegan las señales, es decir, es la forma, es ese lenguaje común a través del cual todos los seres del universo pueden conectarse y pueden comunicarse. Cuando digo todos los seres del universo, hablo de nosotros mismos, de nuestros animales, de nuestros seres de luz, del universo en general, de nuestro mayor, digamos que nuestra conciencia superior. Entonces, ¿por qué esto pasa y por qué este lenguaje? Digamos que si nos fijamos entonces en un país, tenemos un lenguaje en común o varios, pero en donde nos logramos comunicar. Tenemos entonces en ciertas regiones ciertas palabras que usamos para entendernos. Los computadores manejan un lenguaje especial para poder entender la información. Entonces vemos que realmente sí, hay un tema de lenguaje y una composición a través del cual nosotros logramos generar esa comunicación. Entonces las señales son ese lenguaje del universo, como de ese todo, de esa composición total. Y son la forma más sencilla a través de la cual nosotros, sobre todo como seres, logramos entender que hay algo que está pasando que no es normal. Las señales son esa posibilidad o son ese momento en el cual las cosas ordinarias se convierten en extraordinarias, los momentos, las situaciones, los objetos, porque entran a jugar en una dinámica en la que ya dejan ese carácter ordinario para darnos esa información que es adicional. Y ahí es donde nos damos cuenta, y de hecho Carl Jung lo decía, habla entonces, él introduce el concepto de sincronicidad, y es cuando dos o más sucesos ocurren de una manera que no permiten encontrar una razón. Entonces ahí es donde empezamos a ver este lenguaje que es tan diferente y que es tan especial. Ahora bien, ¿de dónde salió el lenguaje? Es decir, quién lo organizó? Básicamente el mismo universo. Y a partir de entonces estos números, estas repeticiones, estos patrones, estos animales, objetos, música, palabras, a través de todo esto es que el universo nos logra tocar la puerta y decir, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Cómo nos comunicamos? Y entonces aquí parto de un tema importante, y es: las señales existen independientemente si nosotros creemos en ellas, las recibimos, las entendemos. Es algo que ya está, hagan de cuenta, en el aire, ya está ahí. Cuando nosotros empezamos a reconocerlas y a tratar de entrar en contacto con esta parte de nosotros que ya nos une con ese todo, pues es diferente la forma en que interactuamos con eso. Es como si yo fuera a un país que no conocía, a un idioma que no conozco, y me siento ahí y no tengo ni idea de lo que la gente está hablando, versus cuando yo ya empiezo a entender ciertas palabras y me empieza a interesar y empiezo como a entrar en sintonía con eso, empiezo a recibir información. Igualito es. Entonces, claro, cuando nosotros ya la reconocemos, cuando nosotros aceptamos, abrazamos el hecho de que esta comunicación como tal existe, entonces inmediatamente nos estamos abriendo paso a a este aprendizaje de este nuevo lenguaje, pero también a que seamos más perceptivos de lo que ocurre a nuestro alrededor y empecemos así a identificar diferentes formas a través de las cuales nos está hablando este universo, a través de las señales. ¿Qué pasa? Muchas veces hay personas que viven como en esa sincronicidad y empiezan a darse cuenta que pasan cosas que no son tan normales y que esas son maneras en que el universo se comunica con ellos,
es gente muy perceptiva, muy intuitiva, que ya tiene como esa parte ganada, pero sé que la mayoría de nosotros empezamos a abrirnos a este mundo de las señales, generalmente a partir de la pérdida de un ser querido. Cuando perdemos un ser querido y empiezan a ocurrir cosas a nuestro alrededor que no son tan normales, empezamos a darnos cuenta que hay algo más. No sabemos qué, no sabemos cómo funciona, pero entendemos que hay algo más y empezamos a adentrarnos a este mundo y a querer conocer más, a querer entender más de cómo ellos logran comunicarse, de cómo las señales terminan siendo ese mensaje codificado que ellos nos envían. Entonces ahí es donde entra como esa parte nuestra que es supremamente curiosa y que se da la oportunidad de conocer. En ese instante nosotros abrimos en ese o en el despertar espiritual o en el darnos cuenta de que hay algo más, pero generalmente es en ese. Nos damos cuenta entonces que nos estamos abriendo a un mundo diferente y nos damos esa oportunidad. Y en ese momento entramos en una sincronía diferente con este universo que compone tanto a nosotros mismos como nuestra conciencia, nuestros seres de luz, nuestros guías, lo que nosotros queramos. Y entonces estamos en capacidad de básicamente sentarnos ahí y decir, este es el lenguaje que yo quiero para mí. Les doy un ejemplo, en mi caso, cuando hice yo una sanación ancestral, generalmente tú en la sanación ancestral reemplazas un objeto por otro en ti y lo integras. Yo escogí reemplazarlo por flores moradas y desde ese momento yo no les puedo explicar lo que pasa. Estábamos en un momento de primavera, entonces todas las flores de los edificios de al lado, de los árboles que quedan cerca, eran moradas. Obviamente yo pude haber dicho, no, pues obvio es primavera, es normal, lo que sea, pero ¿por qué moradas entonces? ¿Por qué las escogí moradas yo? Justo en ese momento en que yo escojo las flores moradas, esa mañana mi mamá me había dicho que había soñado y que tenía un mensaje para mí y que el mensaje era que usara morado. Entonces, bueno, yo le hice caso. Pero más allá de eso es que cuando nosotros también empezamos a cambiar esa visión de las cosas también empiezan a cambiar. No porque nosotros las estemos poniendo ahí, pero sí tenemos una visión diferente que nos permite ver y abarcar las cosas que pasan a nuestro alrededor de una manera diferente. Y ahí es que conectamos con el universo, ahí es que conectamos con nuestros seres de luz. Y yo sé que la pregunta más común siempre será, ¿cómo sé si lo que me está llegando a mí es una señal o no? Yo sé que se siente, yo sé que ustedes lo saben, yo sé que puede que a mí me aparezca una flor morada y yo diga, esa no es una señal, versus cuando yo veo una flor y siento que algo se me mueve por dentro. Y ahí está la respuesta. Esa respuesta solo se la van a poder dar ustedes, pero yo sé que ustedes tienen la habilidad, la capacidad y la sensibilidad de poder conectar y de poder saber cuando están recibiendo mensajes a través de sueños, a través de la intuición, a través de estos patrones, de las repeticiones, de los objetos, de los animales. Bueno, creo que es a través de absolutamente todo, pero cada quien aprende a recibirlo de una manera. Por ejemplo, mi mamá recibió olores, esas son sus señales. Entonces nos empezamos a dar cuenta cómo nosotros empezamos a cambiar por dentro, a abrirnos, a tener una apertura diferente frente a este mundo, frente a esta conexión, frente a reconocernos, entendernos y sabernos como parte de ese todo. Y al saber que somos parte de un todo, es inevitable entender y aceptar y abrazar esa conexión. Cuando empezamos a hacer todo este cambio, el mundo que nos rodea, tengan la plena certeza, cambia completamente. Cambia, es como si nos cambiaran los ojos y ya no solamente empezamos a ver lo tangible, sino lo intangible, los pequeños hilos que nos unen y que mueven alrededor las cosas que antes llamábamos casualidades, pero que ahora entendemos que no lo son. Las señales son una herramienta de conexión, de autoconocimiento y de poder entrar en contacto con la parte más perfecta de nosotros, que es el alma. Y realmente mi invitación es y siempre será a que se permitan ser uno con la vida, con el alma, y a que empiecen a reconocer en ustedes de hoy hacia atrás y de hoy en adelante esas señales, esas sincronicidades que antes decíamos casualidades, que ahora se unen para darnos un mensaje. Quiero que por favor me dejen en los comentarios sus experiencias con señales, que compartan, o que si tienen preguntas porque todavía no saben diferenciar si algo es una señal o no, hagan la pregunta, yo se la respondo y así podemos crear como toda esta comunicación, esta conexión a través de este lenguaje tan maravilloso. Aparte de todo, en el siguiente video les estaré hablando de mi propia experiencia con las señales, más allá de esta que ya les conté, sino cómo empiezo yo a creer en esto y cómo llego yo aquí. Les mando un abrazo, gracias por ser parte de esta familia y por ser parte de esta comunidad de YouTube.